derecho de hacer su descargo, de decir su verdad, porque lógicamente se han dicho muchas cosas, pero de una parte nada más. Queremos la otra parte. El señor Tito Ordinola está aquí en el programa, estamos en vivo y en directo a través de la señal de TLN Canal 41, en simultáneo con Radio Caliente 92.1. Señor Ordinola, ¿cómo le va? Buenos días, bienvenido al programa. Buenos días, gracias Luis Felipe por esta oportunidad. Yo creo que hay silencios que hacen más daño que las palabras. Por eso me siento en la obligación moral de presentarme hoy día, porque la verdad no puede continuar amordazada por mi silencio. Es necesario que los trabajadores de manera fundamental y el pueblo de Tumán conozcan cuál es la realidad económica, productiva, social de la empresa y sobre todo qué hay detrás de esa huelga. Don Tito Ordinola, antes de ir directamente con las preguntas, ¿es verdad que están amenazando a todos aquellos que quieran salir a decir su verdad? Por ejemplo, ¿es verdad que usted está siendo amenazado para que no declare en los medios de comunicación? Por supuesto, estas amenazas, esta intimidación, esta violencia psicológica, verbal y física se da desde los inicios de la huelga. Todo aquel trabajador que quiere reincorporarse al trabajo es amenazado, agredido. El secretario general del gremio de cortadores de caña, el señor Vicente Castillo Nicolás, cuando se reincorporaba, fue cercado por aproximadamente 20 personas y fue salvajemente golpeado. Lo mismo sucede con los demás trabajadores. O sea, no hay libertad para poder decidir si quiero apoyar la huelga o quiero reincorporarme al trabajo. Muy bien. Don Tito Ordinola, se han dicho muchas cosas de la empresa agroindustrial Tumán, pero antes de entrar directamente al pliego petitorio que tienen los trabajadores, sería bueno conocer exactamente en qué condiciones se recibió la empresa agroindustrial Tumán. ¿Hace cuántos años? Hace exactamente, hace 9 años. ¿Cómo recibió, señor Ordinola, la empresa agroindustrial Tumán? ¿En qué condiciones económicas se recibió la empresa? Al 31 de diciembre del año 2005, que es el último día de la gestión pasada, nosotros recibimos la empresa en las siguientes condiciones. La situación económica financiera determinaba en los estados financieros de que Tumán tenía una deuda de 256 millones de soles, de las cuales 104 millones correspondían a deuda tributaria, 25 millones correspondían a cuentas comerciales, 91 millones por concepto de CTS, por provisiones diversas 33 millones por pasivo de diferido sumión, total 256 millones de soles es la deuda que nosotros hemos heredado. Claro. Perdón que le corte, el primer día que usted asume su responsabilidad encuentra una deuda de 256 millones de soles. Un pasivo de 256. ¿En aquel momento a cuánto ascendían los activos de la empresa? Los activos... el primer día que ingresa usted como administrador judicial. Los activos valían en aquel entonces 646 millones de soles. 646 millones, muy bien. Perfecto. Esto es fruto de las administraciones anteriores. Así es. Del señor... ¿Quién estuvo antes que usted ingrese como administrador judicial? Estuvo presidida por el señor César Quintana Barbosa. Pero esta es la situación económica financiera, no solamente es eso. Nosotros encontramos, por ejemplo, en el campo, cuál era el rendimiento... O sea, digamos, esto es lo que decían los papeles. Esa es la parte económica. Pero ¿cuál era la situación de campo en aquel entonces? En el 2004 y en el 2005, el rendimiento de campo fue 80 toneladas por hectárea. Los más bajos rendimientos de los últimos 35 años. Razones por las cuales el 2006 y el 2007 en nuestra gestión solamente logramos moler 750.000 toneladas, que son la más baja molienda de toda nuestra historia. Nunca tuvimos esa molienda tan deprimida por la crisis que se encontraba la empresa en el área de campo. Además de eso, encontramos otra deuda. Le debían los 55.000 bolsas de azúcar a Negociaciones Pacheco, 50.000 bolsas de azúcar a Ernesto Flores y 60.000 bolsas de azúcar a distintos sembradores. Una deuda de 170.000 bolsas a sembradores de caña. Esa deuda, ¿cómo se solucionó? Porque yo recuerdo, en aquel entonces mucho se hablaba de la señora Pacheco. Se hablaba, por ejemplo, de un dinero que, si bien es cierto, se sabía que la señora Pacheco prestó a Tumán, pero no se sabía exactamente cómo
cómo ingresó y en qué se gastó. ¿Cómo quedaron esas deudas que se tenía, dígame? Con Ernesto Flores hubo una negociación. ¿Se pagó? Se le pagó los 50.000 bolsas. Ya. Con negociaciones Pacheco fue la deuda en total 10.300.000 soles. ¿Le pagaron? Esos 10.300.000 soles dieron lugar a una serie de procesos judiciales en diversos juzgados del país y esa deuda prácticamente con intereses se incrementó a 30 millones de soles. Esa deuda se da para cumplir obligaciones remunerativas, para cumplir gratificaciones. Digamos, se adelantaba el dinero, pero con la, digamos, con la condición que en esa época negociaciones Pacheco compre el azúcar. No había capacidad de parte de la empresa para cumplir las obligaciones indispensables de la ¿Cómo empresa. queda esa deuda? Perdón, pero es algo importante. Nos dan 10.300.000 a la empresa, pero hipotecan las principales tierras de Tumán, las tierras de Tumán y las tierras de Calupe, que son la columna vertebral de la producción de la empresa. Como garantía. Como garantía, algo que jamás hemos hecho nosotros. ¿Puntualmente quién lo hizo? Ese es en el directorio del señor César Quintana. César Quintana, de Leoncio Gúzquiza y de Alberto Benavides. ¿Quién era el gerente en esa época de Tumán? El ingeniero Francisco Frías Treyes. Francisco Frías Treyes. Muy bien. Ellos reciben esos 10 millones, pero a cambio ponen como garantía en hipoteca los terrenos antes mencionados. ¿Cómo resolvemos este problema? En el año 2010, el Grupo Oviedo compra la cesión de obligación, los derechos a Pacheco. Le compra y le paga los 10.300.000. Nosotros le hemos pagado de esos 1.300.000, que habían sido 30 con intereses, le hemos pagado 6,5 millones al Grupo Oviedo, todavía le debemos 3.600.000. Pero hemos extinguido una obligación. Recordemos que Pacheco quiso aplicar también una administración judicial. Recordemos además que el doctor Wilfredo Chero fue abogado de negociaciones Pacheco y llegó con 500 policías a tomar el control de la empresa. Felizmente que predominó el diálogo con la señora y las cosas se resolvieron de otra manera. ¿El doctor Wilfredo Chero Villegas ha sido abogado de negociaciones Pacheco? Abogado de negociaciones Pacheco y fue a Tumán con 500 policías a tomar el control de la empresa. Ya. Yo estuve presente por esos 10.300.000. 300.000. Eso dio lugar a se incrementaron a 30 millones. Se incrementaron a 30 millones, pero que felizmente en la negociación que se hace el Grupo Oviedo con Pacheco, le paga los 10.300.000 y deja sin efecto todos los procesos judiciales. En todo caso, la empresa Tumán ahora le debe al Grupo Oviedo 3.600.000 de esa deuda. De esa deuda. Más intereses, por supuesto. Muy bien. Pero aparte dejamos sin efecto las hipotecas que habían sobre las principales tierras de la empresa. O sea, no hay hipoteca, no. Alguna de ningún metro cuadrado de la empresa. Con negociación Pacheco no hay ninguna. Con negociación Pacheco. No hay ninguna hipoteca. Ya, o sea, de toda la deuda que dejó el directorio de Quintana, solamente es esos 3 millones que deben. Esos 3 millones más los 256 millones que hemos encontrado. Más los 256 millones de deuda. Dígame, y esos 3,5 millones, porque es lo primero que van a preguntar en estos momentos los señores Tumán, ¿cómo le están pagando al Grupo Oviedo? No le estamos pagando todavía esa deuda. No le estamos pagando esa deuda. Lo que hemos pagado de esos 256 millones, hemos pagado 54 millones de esa deuda, que hemos heredado de gestiones pasadas. Y hay que decir algo cierto, esa deuda no fue generada solamente por César Quintana, es una deuda que se arrastra de años anteriores. Muy bien, vamos al tema. Actualmente usted es el administrador judicial fruto de la deuda que el Grupo Oviedo le compra a Transportes Carranza, que también tiene una larguísima historia judicial. Así es. ¿De cuánto era la deuda, don Tito Ridínola? Yo creo que es importante que la comunidad tumaneña y los trabajadores conozcan la verdadera historia de Transportes Carranza, porque no solamente la última parte. Tiene su historia. El año 1980, lo resumo, que es larguísimo, el año 1983, la Asamblea General de Delegados toma el acuerdo, no más ningún contrato con Transportes Carranza, porque se hacía contrato de 5 años. Pero el año 84, el Consejo de Administración toma el acuerdo de hacer un contrato por 5 años. El año 1985 llega Ernesto Quispe y rompe el contrato. Y tenía como abogado al doctor Balbaceda, y él dice una frase célebre. Dice, por este contrato, este niño nació muerto, hay que romper ese contrato. Y eso da lugar a un juicio, que en primera instancia nos lo gana Transportes Carranza. Y él nos propone que le paguemos 500.000 soles, y se olvidaba del juicio. Los trabajadores no lo aceptaron. Se hizo distintas movilizaciones
obligaron al Consejo de Administración que no transara en esas condiciones. Y el juicio continuó y finalmente nos ganó. El año 1993 fuimos a una Asamblea General de Delegados. Estaba Leoncio Gújiza en esa asamblea y le pagamos $1 millón por daños y perjuicios a Transportes Carranza. Y le hicimos un contrato por 6 años más hasta el 31 de diciembre del año 99 a este transportista. El año 98, por efecto del fenómeno... Viene el niño, no cumplimos el contrato, nos demandó y nos ganó nuevamente otro juicio. Del año 1999 al 2007 el Grupo Bio le compra el juicio. Pero hay intereses porque el juicio se pierde en el año 99 y son $291.000 de intereses. Y el capital era 1.478.000. Entonces se suma eso y además, como abogado conoce muy bien que se tiene que pagar costas y costas, $500.000 más y $19.000 en el proceso. Pero la deuda no se congela. La deuda se actualiza mes a mes por un factor de actualización o de intereses. ¿Cuál es el compromiso de la empresa a través del juzgado de pagarle $1.068.000 soles anuales a razón de $30.000 mensuales, $360.000? O sea, la deuda ha debido extinguirse a los 7 años. Pero tengamos muy en cuenta que cuando hacemos un pago, primero pagamos los intereses o el factor de actualización. Por eso es que la deuda está durando hasta ahora. No es que nosotros hayamos infringido o que no hayamos cumplido con esas obligaciones, porque esa deuda se ha incrementado primero con los intereses del año 2000, del año 99 a 2007, por las costas y costos y por los intereses que se generan mes a mes. Muy bien. Ahora, la gran pregunta de la gente que llama, de los dirigentes en huelga, dicen, a ver, esa deuda que compró el Grupo Oviedo a Transportes Carranza, ¿de cuánto es exactamente, don Tito? $2,5 millones. De $2,5 millones. De dólares, muy bien, no es soles, dólares. $2,5 millones. Dicen, ¿por qué esa deuda después de 9 años no se termina de pagar? Sería bueno que nos explique, don Tito, por qué esa demora. En primer lugar, no son 9 años. La cesión de derechos se da en septiembre del año 2007. Ya. Para el 2014 son 7 años. 7 años. Si pagamos a razón de 1 año, no, estamos a los 7 años, 7 años y meses. Lo que se debe $200.000 más intereses. Yeah. O sea, estamos dentro de los plazos previstos y acordados con el juzgado para la extinción de estas obligaciones. Eso en la mañana, justamente de ayer, lo hablábamos con el doctor Chero, que usted es el administrador judicial y es el juzgado el que aprueba esa programación de pago. Así es. Ahora, los señores de Tumán dicen, pero no, los ingresos mensuales de Tumán son millones de soles y con esos millones de soles producto de la venta de la caña del azúcar, del etanol, son más que suficientes para haber terminado de pagar esta deuda. ¿Cómo son los ingresos mensuales en la empresa Tumán, don Tito Rinola? Mire, vea, el año 2011... 12, 13 y 14. El año 2012 los ingresos han sido de $131 millones de soles anuales, a razón... Al año, a razón de 9 millones por año. El año 2013 ha sido 96 millones y el año 2014 87 millones, a razón de 7 millones por año. Pero tengamos en cuenta... ¿Por qué va bajando, dígame, los ingresos? ¿Por qué van bajando los ingresos? Básicamente por la cuestión del precio. Primero es el precio y segundo, el 2014 bajan porque el 2014 sí se aprecia una crisis productiva y económica en la empresa. Por esa razón... O sea, digamos, hasta el 13 es por la caída del precio del azúcar y el 2014 por la crisis interna. Por la crisis interna. Además, el 2013 batimos récord de producción. El año 2013 molimos la más alta molienda de toda nuestra historia, tuvimos la más alta producción y por eso tuvimos mayores ingresos. Pero luego se aprecia una crisis en el 2014 y no quiero justificar, pero sí es importante que se conozca. El año 2013 los medios periodísticos informaban que no había agua. Tinajones había cerrado enero, febrero y marzo y luego cerró posteriormente agosto y septiembre. Cerró 5 meses Tinajones. Pero el año 2013 también hubo una explosión de la principal turbina en la planta eléctrica y el año 2014, y no tuvimos energía para los pozos tubulares en 9 meses. A eso se debe fundamentalmente que los rendimientos de campo del año 2014 son los más bajos que tenemos en los últimos 50 años. Pero también faltó inversión, es importante decirlo, faltó cumplir con los programas de inversión tanto en URA como en herbicidas
Y a eso se suman los otros factores, y a eso se debe los bajos rendimientos en el campo, y a eso se debe los menores ingresos en el 2014. ¿Cómo se, a ver, pero de todas las dice, oye, pero si en un año se ingresó un promedio de 96 millones de soles, y la gente, yo le hablo lo que la gente opina, lo que los dirigentes dicen, oye, pero con ese dinero es suficiente para poder pagar, por ejemplo, ¿cuánto es la deuda en estos momentos que le queda por pagar al gobierno? 200.000 más intereses. Son $200.000 más intereses, es poquito. ¿Cómo se gasta este dinero para conocimiento de Tumán y también de la opinión pública? Uno de los problemas que tiene Tumán a lo largo de su historia, no solamente ahora, es el tema de las remuneraciones. En las remuneraciones, el 65% de los ingresos se van para sueldos. Significa que por cada sol que ingresa, 65 centavos se van para sueldos. Si ingresaron 100 millones, 65 millones han ido para sueldos. Solo en sueldos. Solamente en sueldos. Si es el 65%, cuando debería ser técnicamente no más del 25%. Entonces significa que cualquier presupuesto que se dé a lo largo de la historia va a generar un desequilibrio por efecto de las remuneraciones. Del 100% de los ingresos, 65% se va en planillas. En planillas. Solo en planillas. Solo en planillas. No en gastos de reparación de